Saludos, videotutorial número 38 del curso dedicado a la creación de aplicaciones dinámicas web con PHP y MySQL. Y vamos a dedicar este videotutorial a uno de los temas que puede tener más utilidad en el uso de PHP, que es la posibilidad de utilizar este código de programación para crear imágenes. Empezaremos viendo los distintos soportes de imagen que permite PHP, el modo de utilización, las funciones que se utilizan genéricamente para el trabajo con imágenes y veremos también dos aplicaciones prácticas. Una de ellas tenemos aquí un ejemplo, que es el uso de PHP para crear al vuelo botones. Como ves, aquí tenemos un formulario, como tantos otros que llevamos usando a lo largo del curso, en el cual tenemos que introducir un nombre cualquiera y indicar un color, y el código PHP nos va a crear un botón con esas características que le indicamos. Veremos una segunda aplicación práctica de este uso de imágenes mediante la creación de una gráfica de barras usando figuras creadas con datos recuperados de una base de datos MySQL. El soporte de imagen para PHP está disponible a través de las denominadas librerías GD. Librerías que están disponibles en esta página que puedes ver aquí. Aquí puedes ver la dirección a mayor tamaño, si quieres visitar la página. Aunque a partir de PHP 4 ya viene con el propio PHP algún formato, como el formato PNG admitido. Si quieres trabajar con otros formatos como JPEG, tendrás que descargarte y recompilar los archivos necesarios para trabajar con este formato de imagen. Archivos que puedes descargar de esta dirección, que también vemos aquí. Aquí la tienes también ampliada. Si quieres usar fuentes TrueType en tus imágenes, también tendrás que tener instalada la librería denominada FreeType, que puedes descargarte, por ejemplo, de esta página. Ahí lo vemos, el server general es FreeType.org. En estos momentos que estoy haciendo el videotutorial está caído. Este es uno de los espejos desde el cual podemos bajarnos las mismas librerías. De todos modos, tanto con el caso de las imágenes PNG como con el caso de las fuentes TrueType, ya vienen junto con el PHP 4 y desde luego también con PHP 5. Por lo tanto, en vez de pararnos en explicar toda esta instalación, que con lo que viene por defecto con PHP ya nos vale, vamos a centrarnos en el trabajo con imágenes. Y si alguien quiere ampliar, por ejemplo, el tipo de formatos de imagen que puede usarse, puede encontrarlo en muchísima documentación sobre el tema, pero con lo que ya tiene que tener instalado llega perfectamente para realizar las actividades del videotutorial. Así que nos haría falta un videotutorial más para explicar cómo instalar las distintas galerías, y ya que vienen por defecto con PHP, creo que no tiene sentido. Solo añadir que la librería GD soporta en formatos de imagen el formato JPEG, el formato PNG y el formato Windows BMP. Ya no admite el formato GIF, uno de los más utilizados, y que existían en anteriores librerías GD. Puede que si tengas una versión antigua sí lo admita. En la actualidad no aparece por temas de copyright, y en todo el mundo del software libre se está totalmente dejando de utilizar ese tipo de formato de imágenes y se está pasando al PNG, que yo creo que es el que da unas mayores posibilidades, o también el JPEG. Como decíamos, las librerías GD también permiten el formato BMP, pero por lo menos de momento PHP no tiene implementadas, no tiene creadas funciones para su utilización. Por lo tanto, no nos sirve para nada. Nos centraremos en los formatos PNG y en el formato JPEG.
Tampoco vamos ni mucho menos ponernos ahora a explicar las diferencias entre cada tipo de formato. Es un tema interesante de formato de imágenes, pero que desde luego no se relaciona directamente con un curso como el de PHP. Por lo cual lo que vamos a hacer es entrar directamente en ver cómo podemos hacer para crear imágenes en PHP. Y empezamos diciendo que lo fundamental para crear siempre una imagen en PHP es seguir 4 pasos básicos. Esta que estamos viendo aquí es el primer ejemplo, un ejemplo sencillo de creación de una imagen en PHP, pero que nos va a servir, como en otras muchas ocasiones, para ver el funcionamiento general que después podemos aplicar en muchas otras situaciones. Esos 4 pasos que indicábamos, el primero de ellos es crear la imagen lienzo, el lugar en el que podemos decir que vamos a pintar, donde vamos a crear posteriormente la imagen. En segundo lugar, tenemos que dibujar las formas o escribir el texto que queremos que aparezca en ese lienzo y posteriormente producir mediante código, el uso de funciones que ahora veremos, el gráfico final. Ya para terminar, pues tendremos que limpiar todo el material que hayamos utilizado. Vemos aquí en pantalla ahora el script, el sencillo script que nos permite crear una imagen en PHP como la que veíamos antes en el navegador. Script en el que podemos ver claramente delimitadas las 4 partes que decíamos que eran necesarias, los 4 pasos para crear una imagen en PHP. Empezamos por configurar la imagen, configurar el fondo y las características que va a tener. El segundo, dibujar la propia imagen. La tercera, producir la imagen para ver cómo va a salir en pantalla. Y por último, limpiar el material que utilizamos. Pues vamos entonces a ir viendo en detalle cada uno de estos pasos. Y como decíamos, el primero de ellos es la necesidad de crear un lienzo, un fondo para la imagen, sobre la cual posteriormente pondremos el contenido. Para crear ese lienzo, ese fondo, existen 2 modos básicos. Uno es crear un lienzo en blanco, lo que podemos hacer mediante a la llamada de la función ImageCreate, que aquí puedes ver, y que es el modo que hemos utilizado en este script. Como ves, lo guardamos en una variable a la que llamamos im, y necesitamos pasarle 2 parámetros a esta función. El primero es el ancho, vamos a dar la nueva imagen, y el segundo es el alto de la nueva imagen. La función, por lo tanto, nos devolverá un identificador que se almacenará en la variable im y que será el que funcione como manejador del archivo. Un modo alternativo a este es leer directamente de un archivo de imagen que ya exista y que luego podemos filtrar, redimensionar o añadir. Para hacer esto tenemos que utilizar algunas de las funciones que ya vienen también con PHP. Funciones preconstruidas que de momento aquí vemos, las 3, ImageCreate from PNG, ImageCreate from JPEG e ImageCreate from GIF. No es una contradicción que siga existiendo la función ImageCreate from GIF. Ya dijimos que en anteriores versiones de la librería GD se admitía este tipo de formato, ahora ya no, pero la función en PHP sigue existiendo. Aquí tenemos un ejemplo concreto de cómo podríamos utilizarla en código en vez del ImageCreate que estamos utilizando en este primer ejemplo. De todos modos, lo usaremos y lo veremos en una aplicación real en este video tutorial cuando lo hagamos en la siguiente práctica, que ya habíamos antes el resultado para crear un botón. Usaremos en este caso una de las funciones ImageCreate from PNG como la que aparece aquí. Pero de momento seguimos con nuestro primer ejemplo y por lo tanto usando la función ImageCreate, que es la que nos permite crear un fondo blanco al que le damos un ancho y alto, parámetros que están aquí antes definidos con un valor en píxeles que podría ser diferente y es el que determina el tamaño que va a tener en pantalla nuestra imagen, en este caso el fondo de nuestra imagen.
Una vez que ya tenemos el lienzo en el que llevar a cabo nuestra obra, el segundo paso es dibujar o imprimir el texto que queremos que aparezca sobre la imagen. Y llevar a cabo esta función tiene dos partes diferenciadas. La primera de ellas es seleccionar los colores en los cuales queremos que se lleve a cabo el dibujo. De nuevo es un tema teórico, pero ya tienes que saber perfectamente que el modo en que los colores se muestran sobre el monitor de un ordenador es mediante distintas cantidades de luces roja, verde o azul. Según la mezcla de estas cantidades tendremos los distintos colores. Cuando vemos las paletas de colores que se utilizan en muchísimos programas, consisten simplemente en subconjuntos específicos de todas esas posibles mezclas o combinaciones de los tres colores base. Cuando queremos usar un color para dibujar una imagen, tenemos que elegirlo dentro de esa paleta y debemos hacerlo señalando las distintas cantidades que tiene de cada uno de esos colores, incluso también para el blanco y para el negro. Ahora lo explicaremos la función, pero observa que, por ejemplo, aquí lo que hacemos para cada uno de los colores que queremos usar es dar tres valores que coinciden con la cantidad de rojo, de verde y azul que queremos que contengan. Por eso se llama a esta forma de calcular los colores RGB de Red, Green, Blue. Aquí tenemos un ejemplo de este tipo de paletas de colores. En este caso es la que tiene Photoshop. Podríamos usar la que viene con el Dreamweaver, por ejemplo, en fin, muchas. Vemos en las distintas formas de determinar un color, no es la única desde luego, pero la que usamos aquí ahora, como vemos, la que denominamos RGB, y aquí tenemos los tres valores para que nos aparezca el color que aquí señalamos. Es un modo muy sencillo de hacerlo para poder rápidamente determinar los valores que tenemos que usar para un color. Para la pobre gente, porque no se puede llamar de otra manera, que les enseñaron en unos tiempos en los que lo único que hacían era chaparles, hacerles chapar el nombre de los reyes, de los afluentes, pues a lo mejor habría alguno que se creía que sería buena idea chaparse todos los valores para los distintos colores si tenés esos dos en la cabeza. Aunque os parezca increíble, sigue quedando gente que es así. Tristemente sigue quedando gente que tiene tan poca capacidad para no ver más allá. El problema es cuando esa gente es la que se cree que nos puede decir a los demás lo que tenemos que hacer. Creo que la capacidad para que encontrar el modo de que se haga las cosas por nosotros, como es esta, es lo que hoy prima, y no las tonterías de querer memorizarse cosas tan ridículas como esta. Así que después de tener claro cuáles son los colores que quieres utilizar, tanto para el fondo como para la imagen, pues te abres una paleta de este tipo, te copias los valores y aquel que se los quiera chapar, pues, en fin, mejor que busque su aprendizaje en otro sitio. Seguimos entonces con cosas realmente importantes porque de determinadas personas y de determinados comportamientos lo peor es que nos hagan perder el tiempo. Para seleccionar los colores que vamos a utilizar en la imagen podemos hacerlo mediante la llamada a una función que aquí vemos, que es la función ImageColorAllocate. Recuerda que, como siempre, los archivos que estamos utilizando, los distintos scripts que utilizaremos y otro material en el videotutorial irá acompañando el videotutorial y, por lo tanto, si alguna de las funciones no se lee bien, no te preocupes, simplemente abres el archivo y puedes allí verlo. Puedes ver aquí cómo se usa esta función. Como ves, en primer lugar tenemos que pasarle el identificador de imagen que creamos hace un momento mediante el uso, en este caso, de ImageCreate, que lo tenemos guardado en la variable im que ahora aquí utilizamos. Y después del identificador de la imagen tenemos que indicarle los valores RGB para ese color en concreto. Como ves, aquí vamos a utilizar un color rojo y azul, podrías utilizar cualquier otro, simplemente haciéndolo de ese modo que decíamos, localizando los tres valores y situándolos como parámetros después del identificador de la imagen.
Y el uso de esta función, ImageColorAllocate, con unos determinados parámetros, nos devuelve de nuevo un identificador que guardamos en otra variable. La mejor forma es guardarlo en una variable con el propio nombre del color, eso pues lo que queramos. Recuerda que aquí no llega a componer rojo, sino que aquí lo que hacemos es guardar en la variable de la que llamamos rojo el resultado que nos devuelve esta función, que en este caso es el color rojo, pero porque está puesto aquí, no por el nombre que le damos. Lo mismo con azul. En este caso usamos de nuevo la misma función, el identificador de imagen y posteriormente los tres valores RGB para el color azul que queremos utilizar. Por tanto, tenemos definido un lienzo con un tamaño para el fondo, tenemos definidos unos colores para usar en ese lienzo y ahora lo que tenemos que hacer es llevar a cabo el dibujo, cómo podemos dibujar la imagen. Y para realizar esto existen en PHP distintas funciones dependiendo de lo que queramos dibujar. Si queremos dibujar líneas, arcos, polígonos o si queremos incluir dentro de la imagen texto. En general, las funciones de dibujo requieren los siguientes parámetros. En primer lugar, el identificador de imagen, como veíamos hace un momento. En segundo lugar, las coordenadas de inicio y en algunos casos también las finales del dibujo que queremos realizar. En tercer lugar, el color que queremos darle al dibujo. Y por último, si usamos texto, informar sobre la fuente que vamos a utilizar. En el script concreto que estamos analizando hemos utilizado tres de estas funciones que PHP utiliza para llevar a cabo dibujos. Aquí las vemos las tres y vamos a ir explicando una a una. Como vemos, la primera de ellas es la función ImageFill, que nos sirve para darle un color a todo el fondo y a la que tenemos que pasarle como parámetros. Aquí los vemos, el primero el identificador de imagen, de nuevo, el segundo las coordenadas donde queremos que se inicie, en este caso va a ser desde el punto superior, por lo tanto 0, 0, y por último el identificador de color de fondo. Una cosa a tener en cuenta es que aquí las coordenadas que le damos a la imagen para que empiece desde la esquina superior izquierda, desde arriba a la izquierda, le tenemos que dar las coordenadas x igual a 0 e y igual a 0, como vemos aquí. Mientras que si quisiéramos hacer referencia a la esquina inferior derecha, tendríamos que utilizar en este caso width y height, indicando que sería la anchura y altura total del fondo. Esto es lo opuesto a lo que suele ocurrir con la mayor parte de las convenciones generales cuando nos referimos a los gráficos, donde se define 0, 0 por el punto que está abajo a la derecha. En este caso, para que no haya confusiones, si lo usamos en PHP hay que recordar que las coordenadas 0, 0 hacen referencia a la esquina superior izquierda. La segunda función, ImageLine, va a servirnos para dibujar una línea que irá desde la esquina superior izquierda, por lo tanto desde 0, 0, hasta la esquina inferior derecha, como veíamos hace un momento, y para indicarlo utilizamos width y height, por lo tanto el mismo ancho y tamaño que tenga el propio lienzo. Y por último, también como hacemos antes, le indicamos el color que queremos que tenga esa línea. Y en cuarto lugar, como vemos, le vamos a incluir un texto que aparezca también dentro de la imagen. La función que utilizamos es ImageString, pero en este caso los parámetros que se utilizan son diferentes de los que veíamos hasta ahora y que vamos a explicar en un momento. Como siempre también, si hay dudas para ver la sintaxis genérica, si estás utilizando un editor como el PHP Expert en este caso, observa, como siempre ya lo dijimos muchas veces, cuando ponemos dentro del paréntesis nos aparece aquí una indicación de a qué se refiere cada uno de los parámetros.
Observa como el primero sigue siendo igual, es el identificador de imagen, pero el segundo es distinto. Como ves, aquí aparece un número. Este número hace referencia a una fuente. Fuentes que ahora, cuando acabemos de explicar el conjunto de los parámetros, veremos un poco más en detalle, pero que ya vienen predefinidas en PHP 5. De 1 a 5, cuando ponemos el número, nos referimos a un tipo de fuente en concreto, que ya digo, ahora veremos un poco más en detalle. Pero vemos antes primero los otros parámetros. Aquí 50 y 150 vuelven a ser otra vez la localización X e Y, donde queremos que se coloque el texto. Posteriormente aquí va el propio texto que queremos que aparezca. Y por último también el color. Así que, por lo tanto, los parámetros, recuerda, la imagen, el identificador de imagen, el tipo de letra, que puede ir de 1 a 5, la localización X, Y, el propio texto que queremos que aparezca y el color que queremos darle. Con respecto a la fuente, como decíamos, es un número entre 1 y 5 y representa el conjunto de las fuentes preconstruidas que van, por lo tanto, ya con PHP. Pero como alternativa a esto podemos también usar las fonts TrueType o de type PostScript. Cada uno de estos conjuntos de fuentes tiene a su vez un conjunto de funciones que le corresponden y veremos en una de las posteriores aplicaciones cómo podemos usar las fuentes TrueType dentro de una aplicación de este tipo de uso de imágenes en PHP. Como siempre, el uso de uno u otro tipo de fuente puede ser más válido dependiendo de para lo que queramos utilizarlo. En este caso, la principal diferencia puede estar en que, mientras que las funciones con las que usamos ahora ImageString o la que usaremos más adelante de ImageChar, que utilizan esas fuentes preconstruidas, built-in, de PHP, escriben un tipo de texto de los que son denominados aliased, mientras que las fuentes TrueType o PostScript producen test anti-aliased. Eso, sobre todo, tiene consecuencias en la claridad del texto. De nuevo, no es ahora el momento de entrar a explicar lo que es un texto aliased y no aliased, pero sí podemos por encima, por lo menos, hacer referencia a ello. Podemos ver aquí en la imagen dos ejemplos de textos, uno escrito con una fuente aliased, donde pone normal, y otro escrito con una fuente anti-aliased. Sin entrar ahora en discusiones más de detalle, puedes observar que la diferencia fundamental es que en el texto aliased los bordes aparecen mucho más puntiagudos, angulosos, mientras que en el texto anti-aliased se van difuminando más suavemente. Esto sobre todo hace que los anti-aliased sean más útiles cuando utilizamos tamaños de texto, de letra grandes, mientras que cuando son tamaños de texto pequeño puede quedar mejor con aliased. Esto depende de cada situación, pero en general sirve para ver las diferencias fundamentales. Seguimos con nuestro script y el tercero de los pasos es el de producir la imagen, que podemos hacer que esa imagen que vamos a crear tenga una salida directamente en el navegador, aparezca en el navegador, o bien guardarlo en un archivo. En este ejemplo creamos una imagen para que se vea en el navegador y se trata de un proceso que tiene dos pasos. El primero es decir al navegador web que estamos produciendo una imagen en lugar de producir texto o HTML, y lo hacemos mediante el uso, aquí lo ves, de la función header para especificar el tipo de imagen de lo que se denomina MIME. Como vemos, le indicamos el tipo de contenido, en este caso una imagen de tipo PNG. Normalmente cuando recuperamos un archivo en el navegador, este tipo MYME es la primera cosa que se envía al servidor web. Para una página PHP o HTML en ejecución POST, la primera cosa sería, como vemos aquí, Content Type, Image, PNG. ¿Para qué sirve? Para decirle al navegador cómo tiene que interpretar los datos que le pasamos a continuación.
En este caso lo que queremos es decirle al navegador que estamos enviando una imagen en lugar de una producción HTML, que suele ser lo usual. Y lo hacemos mediante el uso de esta función header, que de momento aún no hemos hablado de ella y vamos a hacerlo ahora. Esta función lo que hace es enviar a la cabecera de una página HTTP string, trozos de código sin elaborar. Otro uso típico que tiene esta función header es la de redireccionar una página HTTP. Se usa para decirle al navegador que cargue una página diferente en lugar de la que se ha pedido. Normalmente suele hacerse cuando por cualquier razón la página ha tenido que moverse. Se utiliza también la función header. Aquí vemos un ejemplo concreto de este uso de la función header. Como vemos aquí, indicando location y posteriormente cualquier dirección HTTP. Cuando cargue la página que tenga esta cabecera, normalmente saltará a la dirección que indica aquí. Un tema importante a tener en cuenta con el uso de la función header es que no puede ser ejecutada si una cabecera HTTP ya ha sido enviada a la página. PHP envía una cabecera HTTP de forma automática tan pronto como hayamos producido algo para el navegador. Por ejemplo, si utilizamos una declaración echo o incluso cualquier espacio en blanco antes de que escribir la etiqueta PHP, se envían ya directamente las cabeceras HTML y cuando queramos utilizar la función header nos devolverá un mensaje de advertencia de PHP en el que nos indica justo eso, que ya se ha enviado header, no se puede volver a enviar. Es un error muy común que se da en determinados casos, pues por ejemplo con el uso de PHP Nuke o en el PHP BB. Por lo tanto, es algo a tener muy en cuenta. La cabecera, cualquier cosa que queramos enviar a la cabecera tiene que ser enviada dentro del código PHP antes de producir nada en HTML dentro del propio código. Podemos dentro de una función, dentro de un script, llamar varias veces a la función header, pero recuerda, debe siempre aparecer antes de que sea enviada cualquier otra salida al navegador. Si hay otra salida antes al navegador, cuando usemos la función header, nos devolverá error. Después de que hayamos enviado los datos a la cabecera y le hayamos indicado al navegador cómo tiene que interpretar esos datos, lo que hacemos es enviárselos los datos de la imagen mediante el uso de la función ImagePNG y el identificador de imagen como parámetro. De este modo enviamos al navegador una salida de la imagen en formato PNG. Si lo quisiéramos enviar en un formato diferente, podríamos llamar a la función, como indicamos antes, ImageJPEG, si tenemos JPEG habilitado en el PHP. O podemos también llamar a ImageHip si tenemos una versión antigua de la librería GD. También necesitaríamos enviar la correspondiente cabecera primero, que sería como esta que tenemos aquí, simplemente cambiando aquí el valor PNG por valor JPEG o por valor GIF. Una segunda opción, como decíamos, que podemos también utilizar como alternativa a estas que vemos ahora, por lo tanto, como alternativa a que aparezca la imagen en el navegador, es guardar la imagen en un archivo. Y podemos hacerlo mediante el uso de un segundo parámetro opcional. Aquí tenemos un ejemplo concreto en el que, como vemos, se le añade un segundo parámetro en el que aparece variable filename. Desde luego, si quisiéramos usarlo, tendríamos que crear esa variable indicándole la ruta de destino donde queremos que se guarde el archivo. Del mismo modo, también simplemente cambiando en la función, pues podríamos hacer lo mismo para cualquiera de los otros formatos admitidos. Y recuerda también que para cualquier, como las normas para escribir archivos en PHP, tendríamos que tener configurados los permisos y lo necesario para guardar archivos en este formato.
Y para terminar, cuando ya hemos creado nuestra imagen y la hemos producido, editado, bien a través del navegador o bien guardándola en un archivo, lo que podemos hacer es ya destruir el identificador de imagen que no lo necesitamos, y lo hacemos mediante la llamada a la función ImageDestroy y pasándole como parámetro el identificador de imagen en concreto. Seguimos y vamos a ver ahora cómo podemos usar imágenes generadas automáticamente en otras páginas. Como veíamos, uno de los temas a tener en cuenta cuando utilizamos la creación de imágenes en PHP es que la cabecera solo puede ser enviada una vez. Y este es el único modo en el que le podemos decir al navegador que estamos enviando imágenes como tipo de datos en lugar de otro tipo, como podría ser código HTML. Necesitamos, por tanto, encontrar algún sistema para poder embeber las imágenes que creamos al vuelo en una página regular. Y existen tres modos en que podemos hacer esto. El primero es tener una página entera que consista en la producción de la imagen, que fue lo que hicimos en el ejemplo anterior. Un segundo sistema es escribir la imagen de salida a un archivo PHP, como ya mencionamos previamente, y luego referirnos a esta con una etiqueta IMG de imagen normal. Y en tercer lugar podemos poner el script de producción de imagen en una etiqueta imagen. Hemos utilizado el método 1, hemos explicado el 2 y lo utilizaremos en la siguiente aplicación. Vamos ahora brevemente ver este tercer método, el método 3, que es poner el script que produce la imagen dentro de una etiqueta imagen y del cual ves un ejemplo en pantalla. Aquí vemos el código que contiene la página en línea HTML le hemos llamado, y como puedes ver lo que hacemos es incluir la imagen dentro de un archivo HTML, pero con una etiqueta imagen que aquí puedes ver, que contiene el código en lugar de poner el código para una imagen PNG, JPEG o GIF, como hacíamos antes. Directamente lo que hacemos es poner el script PHP que genera la imagen dentro de la etiqueta IMG-SRC. Aquí lo ves. Pues de este modo haremos que nos salga en la pantalla del navegador la producción de este script, que es el mismo que utilizamos antes, pero ahora dentro de una página HTML como etiqueta IMG-SRC, como decíamos. Aquí tenemos la salida en el navegador para ese código HTML. Como vemos, contiene esta parte de código HTML y aquí es la etiqueta IMG-SRC en la que llamamos al script SimpleGraph PHP que creamos antes. Por lo tanto, un ejemplo de cómo embeber un script que contiene el código para una imagen dentro de código HTML y solventar así el tema de la llamada a la cabecera. Una vez entendido lo básico sobre la creación de imágenes con PHP, vamos a ver un ejemplo algo más complicado. Algo que puede ser útil en cualquier página web, en cualquier sitio, es poder crear botones o otro tipo de imágenes de forma automática. Podríamos construirlos, botones simples, basados en un único rectángulo como color de fondo, usando la técnica que acabamos de ver ahora. Pero en este ejemplo vamos a generar botones usando una plantilla de botón en blanco, varias plantillas en este caso, que nos van a permitir que tenga pues las características de los botones con los bordes suaves, redondeados, con las características que queramos. Botones que son muy sencillos de crear usando, pues por ejemplo, Photoshop o GIMP, o en este caso creo que un programa como Macromedia Fireworks se adapta perfectamente para crear este tipo de botones.
Por lo tanto, empezaremos a partir de esta librería de imágenes y con código PHP, empezaremos con la imagen de base y dibujaremos encima de ella y usaremos también fuentes TrueType, de modo que podamos usar, como decíamos antes, texto anti-aliased que tenga los bordes menos angulosos. Las funciones para fuentes TrueType de PHP tienen sus peculiaridades que también veremos. El proceso básico es escribir algún texto y incluir posteriormente ese texto en las imágenes prediseñadas, pudiendo elegir entre, en este caso, 3 botones distintos que tienen la misma forma pero un color diferente, pero podría ser de cualquier otro modo. La parte clave del script PHP que tenemos que escribir va a ser el modo en que haremos que el texto se centre en el botón y que se renderice con un tamaño que se adapte exactamente al botón, que por lo tanto puede variar dependiendo de lo largo de la palabra que escribamos y por lo tanto no puede ponerse un único tamaño, sino que tiene que readaptarse ese tamaño de texto al del botón según lo que escribamos. Porque en lo que se refiere al código HTML para el formulario, pues es ya a estas alturas de lo más sencillo, ya lo hemos hecho multitud de veces y contiene, como vemos aquí, dentro del formulario, tanto para escribir el texto como para, en el tipo radio, pulsar sobre uno de los valores. Simplemente, una vez más, el uso de formularios HTML que llaman posteriormente como acción a un archivo PHP, que en este caso se llama crear botón también, podría tener cualquier otro nombre. Se trata, por lo tanto, de una única función generadora que va a crear un botón, pero con el mismo sistema y proceso podríamos crear auténticos sitios web completos. También aquí vamos a llamar en el script PHP a imágenes ya preconstruidas, van a ser en este caso en formato PNG, pero también podríamos hacerlo, como veíamos ahora hace un momento, llamando a scripts generadores PHP que sean los que creen las imágenes y que posteriormente, como vemos aquí en línea HTML, podríamos llamar también con una etiqueta img src. En este caso, el uso de src se hace para los navegadores que usan el motor Netscape, como es el caso de Firefox, y que necesitan que lleve la parte esta src para el navegador Explorer con img llegaría. El funcionamiento del botón que ya explicamos al principio del video tutorial. El usuario que quiere crear el botón tendrá que poner aquí el texto que quiere que aparezca en el botón y posteriormente elegir uno de los colores que puede tener el botón y pulsar sobre crear botón, que es cuando llamamos a el script que se llama también crear botón PHP y aparece, como ves, centrado tanto horizontal como verticalmente con el botón el texto y con el tamaño de texto que se adapta a el tamaño que tiene el botón, teniendo en cuenta que hay que guardar márgenes para este botón porque, como ves, no tiene los bordes afilados sino redondeados y por lo tanto se adapta de este modo perfectamente. Si probamos con una palabra más larga, vemos cómo sigue centrándose y sigue adaptándose el tamaño del texto para que coja exactamente en el botón. Esto, desde luego, tiene unos límites y si ponemos un texto demasiado largo en el que no exista un tamaño de texto lo suficientemente pequeño para que coja, pues en este caso lo que hacemos es que devuelva un error indicando esto, que no encaja, no existe texto que pueda encajarse en el botón. Aquí tenemos el script crear botón PHP que lleva a cabo la construcción del botón enviado por el usuario usando el fondo de una imagen
incluyendo el texto que se le indica y redimensionando y localizando el texto de la forma correcta. Se trata de un script con una cierta complejidad, aunque a estas alturas del curso creo que tiene que ser ya fácilmente comprensible para todos. Como vemos, para comenzar, comprobamos que los datos que tienen que pasarse en el formulario como variables existen y por lo tanto que van a ser imprescindibles para poder crear posteriormente el botón final. En este caso, como pone aquí, esas dos variables necesarias que se pasan del formulario son botón text, el texto a poner en el botón, y el color. Si alguno de los dos campos no está cubierto y no nos da esta variable, pues entonces lo que tiene que hacer es devolver un error indicando que no se ha cubierto correctamente el formulario. Ya lo hemos hecho muchas veces, se puede utilizar de distintos modos. En este caso utilizamos empty para comprobar que no esté vacío ninguno de los dos campos del formulario. En este script, en lugar de crear el lienzo desde cero, como hicimos antes, empezaremos con una imagen ya existente del botón. Hemos elegido tres colores que se pueden aplicar a ese botón básico. Aquí los vemos, estos son los archivos que irán junto con el video tutorial y tenemos las tres imágenes en formato PNG con el botón, a las que denominamos azul botón PNG, rojo botón PNG y verde botón PNG. El usuario elegirá uno de los colores en el formulario que veíamos antes y se almacenará en la variable color que se pasará desde ese formulario. Para empezar, lo que hacemos es configurar un nuevo identificador para la imagen que tendrá que basarse en el botón de los tres posibles apropiado. Usamos para ello la función ImageCreateFromPNG, el formato que estamos utilizando, y como ves, como parámetro se le pasa la variable color, que dependiendo de lo que puso el usuario podrá ser rojo, verde o azul, y posteriormente la parte que todos tienen igual, botón.png. Por lo tanto, aquí se le pasará como parámetro, dependiendo de lo que defina en la variable color cada uno de los usuarios que quieran crear un botón. Por tanto, esta función ImageCreateFromPNG toma el nombre de ese archivo del PNG como parámetro y devuelve un identificador de imagen que se almacenará en la variable IM. Del mismo modo, y si tenemos el soporte necesario para hacerlo, como ya explicábamos antes, podríamos utilizar las funciones ImageCreateFromJPEG o ImageCreateFromGIF. Pero debemos tener en cuenta que llamando a la función ImageCreateFromPNG, lo único que hacemos con esto es crear la imagen en memoria, pero para salvar esa imagen a un archivo o para que salga en el navegador, tenemos que llamar a la función ImagePNG en este caso. Lo veremos dentro de un momento, pero antes tenemos que seguir haciendo algún trabajo con nuestra primera imagen. Se trata de incluir el texto dentro del botón, porque vamos a tener el texto que haya escrito el usuario en el formulario, si recuerdas antes, y que lo tenemos almacenado en una variable a la que llamamos button text. Lo que queremos hacer es imprimirlo dentro del botón y en el tamaño de fuente más grande que coja dentro de ese botón. Vamos a hacerlo mediante la iteración, podemos llamarle así, probando hasta que encontremos aquel que mejor se ajuste. Y empezaremos por configurar algunas variables importantes. Las dos primeras son la altura y el ancho de la imagen de fondo, que guardaremos en las variables WidthImage
y 8image. Y en segundo lugar configuramos dos variables que nos van a permitir determinar un margen que debemos dejar desde el borde del botón. Aquí tenemos uno de los botones simplemente para que podamos observar cómo los bordes no son en aristas, sino que están biselados y tienen esta forma redondeada, y el texto no puede ir hasta la parte superior, si no se nos doblaría. Por lo tanto, tenemos que dejar un margen con respecto a los bordes. ¿Qué es lo que hacemos? Esto ten en cuenta que dependiendo del tipo de botón que uses, puede que tengas que modificarlo para adaptar y permitir este margen. Simplemente tendrás que cambiar las cantidades, pero es la forma en la cual calculamos el margen que queremos que quede en los bordes sin cubrir por el texto. En este caso necesitamos aproximadamente unos 18 píxeles para que ese borde redondeado se mantenga sin texto. Lo hacemos de este modo. Ya decimos que en caso de que uses otro botón, aquí tendrías que readaptar el tamaño para que permitiera mantener los márgenes dependiendo de los que necesite cada botón. Por tanto, variables para configurar el tamaño de la imagen, variables para configurar el margen de los bordes, y en tercer lugar lo que tenemos que hacer es configurar el tamaño que va a tener la fuente inicial. Vamos a empezar con un tamaño, como vemos aquí, de 33, pero esto posteriormente podrá decrementarse dependiendo del tamaño necesario para que se ajuste, como ahora veremos aquí, como lo haremos para que se ajuste el texto al tamaño del botón. Aquí le damos un tamaño inicial en la variable font size, pero que posteriormente se readaptará. Y para realizar esto llevamos a cabo un loop, que puedes observar aquí, un loop do while, en lo que irá haciendo en cada iteración del loop. El texto irá reduciendo el tamaño, decrementándose, hasta que se ajuste al tamaño que tiene el botón. Recuerda, como veíamos antes, que el texto que ponemos en el botón puede poner simplemente foro o puede poner descargas. Recuerda que si es un texto muy largo y no hay un tamaño suficientemente pequeño de letra para que coja, devolverá un mensaje de error, como veremos ahora. Pero aquí es donde se hace esa función de, en este caso un loop, de comprobar cuál es el tamaño que necesita el texto para ajustarse perfectamente al tamaño del botón. Este código lo que hace es comprobar el tamaño del texto mirando lo que se denomina los límites para la caja del texto. Y lo hacemos usando una función, que es una de las funciones TrueType de PHP, que aquí viene, que aquí podéis ver, ImageTT FBBox. Esto FBBox hace referencia a lo que se denomina bounding box, que podríamos traducir por límites de caja. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que se denomina bounding box o límites de caja para un texto, que como puedes observar es la caja, el marco más pequeño que puede dibujarse en torno a un texto. Las coordenadas de bounding box se dan relativas a la línea de base, como ves aquí, y el origen de las coordenadas se muestra, es la base inferior izquierda. Aquí son las coordenadas 0, 0. Para tener las dimensiones de esa caja llamamos a la función ImageTT-FBbox, ya dijimos, una de las funciones preconstruidas para las fuentes TrueType, y como argumentos, aquí los vemos, aparece en primer lugar el tamaño de la fuente, que indicamos antes en font size. El segundo sería la inclinación, en este caso no lo tiene, por lo tanto es 0, con el trípode letra Arial TTF, y aquí iría el texto que escribimos, que llega a través del formulario, si recuerdas el texto en button test. Pues lo que va a hacer con estos argumentos
la función es devolvernos cuáles son los límites para esa caja que marca el texto. Por lo tanto, tiene que darnos las coordenadas para los 4 puntos de límite de esa caja que tiene que rodear al texto. Límites que nos devolverá la función como un array. Debemos de indicar también que la fuente que vamos a utilizar, que tiene que estar contenida, tenemos que poner una ruta donde puede encontrar esta fuente. En este caso la vamos a poner en el mismo directorio donde se encuentra el script, por lo tanto no es necesaria poner ruta, sino habría que indicarla. Pero volviendo a lo que decíamos, esta función nos va a devolver un array que contiene las coordenadas que marcan los límites para esa caja donde tiene que ir enmarcado el texto. Aquí tenemos un diagrama en el que podemos ver el resultado de ese array que, como vemos, tiene 8 elementos desde el 0 hasta el 7 y para cada uno, como ves, nos indica las coordenadas X e Y para la esquina inferior izquierda, inferior derecha y superior izquierda. Como ya sabrás, cuando hablamos de X e Y, en cada caso nos referimos al límite horizontal y vertical. Ten en cuenta que esto es muy importante, entender cómo está estructurado, ya que posteriormente tendremos que referirnos a distintos elementos del array para calcular cuáles son esos límites. Para entenderlo tenemos que quedarnos con la idea de que en este caso, a diferencia de lo que pasa en otras imágenes, empieza el array a partir de la esquina inferior izquierda y va en el sentido contrario a las agujas del reloj. Por lo tanto, cuando nos queremos referir a la esquina inferior izquierda son el array 0 y 1, a la esquina inferior derecha 2 y 3, superior derecha 4 y 5 y superior izquierda 6 y 7. Ahora lo veremos cuando lo utilicemos, lo tendremos seguro un poco mejor, pero es importante recordar esta mecánica, cómo está estructurado, para después saber cuando tengamos que restar para hallar o hacer cálculos para hallar las distancias, saber cuál de los elementos del array tenemos que utilizar. Debemos además tener en cuenta otra cosa. Observa aquí de nuevo en la figura en la que marcamos el texto, en esos límites de caja de los que hablábamos, y puedes ver que hemos dibujado una línea recta por debajo justo del texto, que es lo que se llama la línea base. Sin embargo, podemos observar cómo hay letras que sobresalen por debajo de esa línea base, como pasa aquí con la P y con la Y. Por tanto, como es esta línea base la que marca las coordenadas 0, 0, puede haber letras que tengan una coordenada X negativa cuando están por debajo de la línea de base y coordenada X positiva si están por encima. Si entendemos lo que acabamos de decir, es bastante más sencillo ahora entender esta parte en la que, como ves, localizamos cuál es la coordenada derecha para el texto, la coordenada izquierda, y observa cómo utilizamos bbox, que es la variable donde guardamos este resultado, y del array le decimos que nos devuelva el 2, en este caso el elemento 2. Que si lo vemos de nuevo en el diagrama, observa cómo se corresponde con el valor X de la esquina inferior derecha. Lo mismo hacemos para el límite izquierdo. En este caso es el primero de los valores, que corresponde a 0 y nos da la coordenada izquierda. De nuevo lo puedes ver en el diagrama y se corresponde con el valor X de la esquina inferior izquierda. Pues a continuación, con estos valores ya calculados, podemos calcular cuál es el ancho que va a tener el texto, restando la localización rightText a la localización leftText. De este modo ya tenemos localizado cuál es el ancho que tiene que tener ese texto. Y aquí hacemos lo mismo para calcular el alto.
en el que usamos la función abs para que nos devuelva un valor absoluto, pero observa como de nuevo utilizamos el valor del elemento 7 y se lo restamos al elemento 1. Si lo miramos de nuevo en el diagrama, observa como ahora para el alto usamos las coordenadas y 7 y 1. Restamos, con lo cual tendremos en este caso el alto que puede tener el texto. Y una vez que ya conocemos esas distancias, vamos a utilizar entonces, como decíamos, el loop, un loop while, para comprobar cuál es el texto que se adapta a eso. Y como podemos ver aquí, se van a llevar a cabo dos tipos de condiciones. El primero, comprobar que la fuente sea aún legible. En este caso, usar un texto de un tamaño más pequeño que 8 puntos va a hacer que no sea legible o que sea muy difícil de leer. Por lo tanto, ponemos aquí este límite en 8, aunque podría cambiarse si quisiéramos o bien que fuera de mayor tamaño el límite o de menor tamaño. Eso aquí dependería. 8 creo que es un tamaño para Arial que asegura que sea legible. Y la segunda comprobación es que el tamaño del texto se adapte al tamaño de la imagen, teniendo en cuenta los márgenes. Recuerda que es esta variable de la que ya hablamos antes, que es el alto y ancho que tiene la imagen, pero teniendo en cuenta los bordes, que recuerda que no pueden ser ocupados por el texto. Como vemos en el loop, va comprobando, y mientras que el ancho o el alto y ancho del texto sea mayor que el de la imagen con los márgenes, pues entonces seguirá haciendo loop y reduciendo el tamaño de texto, pero siempre con el límite puesto en 8. Por lo tanto, se irá iterando hasta que esta condición se cumpla las dos: que el tamaño sea mayor que 8 y que el tamaño del texto coja dentro de los márgenes. Si cuando llega al límite sigue sin haber un texto que coja, por lo tanto no puede escribirse el texto, pues utiliza este condicional, esta primera parte. Si el ancho o el alto siguen siendo superiores los del texto al de la imagen, entonces devuelve el texto indicado, no encajará en el botón. Si no es así, si por lo tanto existe un tamaño de texto que se adapta a las condiciones, entonces lo que tenemos que hacer ahora es encajarlo dentro del botón. Y esa posición de base para comienzo del texto, que es la que calculamos aquí, va a ser justo el punto medio dentro del espacio disponible. Vayamos por lo tanto con esta sencilla fórmula, lo que nos permite localizar el texto justo en el punto medio, tanto vertical como horizontal. Y en esta parte tenemos que llevar a cabo un conjunto de correcciones que son debidas a lo que decíamos antes, de que puede haber valores negativos motivados por las letras que pueden salirse por debajo de la línea de base. Esto es lo que hacemos en esta parte, ajustando ese factor, por si hay partes de palabras que estén con valores negativos. Y por último aquí determinamos el color que va a tener el texto, en este caso mediante el uso de Image Color Allocate, y como ya hicimos en su momento, le damos los valores RGB para el color. Y usamos la función ImageTTFTest de TrueTypeFontTest para realmente lo que hacemos con esto es dibujar el texto dentro del botón. Como puedes ver aquí, esta función tiene muchos parámetros, creo que todos bastante claros, los vemos uno a uno. El primero es el identificador de imagen, el segundo el tamaño de la fuente en puntos, que son variables todas creadas, el tercero el ángulo en que queremos dibujar el texto, si lo tuviera, el tercero y cuarto el inicio de las coordenadas X, E, Y para la localización, el siguiente el color que acabamos de definir ahora mismo, y por último el tipo de letra en que va a ir escrito el texto,
que tenemos que escribir. Bueno, y por último aquí el texto que queremos que se escriba, que tenemos en la variable button text que recuperamos del formulario. Y finalmente utilizamos la función header de nuevo para indicarle que lo que vamos a utilizar, lo que vamos a enviar es una imagen en formato PNG y posteriormente el envío de la propia imagen. Esto, si observas, es como lo que utilizamos ya en la anterior aplicación y terminamos destruyendo los recursos que utilizamos en el script. Pues nada más, aquí vemos la aplicación que acabamos de crear. Terminamos aquí este video tutorial, aunque dedicaremos también el siguiente a seguir profundizando en el tema de la creación de imágenes en PHP. Veremos una aplicación completa que nos permitirá crear gráficos a partir de datos recuperados de la base de datos. Nada más, os habló Jesús Conde. Muy pronto el próximo video tutorial.